Fue el más abominable asesino en serie que haya conocido Kansas. Conducía por la calle, divisaba a una mujer, la miraba y decía, tú sigues. Se hacía llamar BTK. Las ataba. Llevaba utensilios con él. La cuerda con que las ataría, unas bolsas de plástico para ponerles en la cabeza. Las torturaba. My mother begged for her life. Yet he showed no remorse. Las mataba. You will find a homicide, 43 South Pershing, Nancy Fox. Por 3 décadas completas desafió a la policía e impuso un perverso juego del gato y el ratón. No había nada que pudiéramos hacer, salvo, por desgracia, esperar otra víctima. ¿Acaso BTK nació para matar? Quisiera imaginar que había 2 seres en ese cuerpo. Uno de ellos era esposo y padre, líder de Boy Scouts, y el otro simplemente una bestia. Dementes. I broke into the house and waited for her to come home. Esta es la declaración de un asesino sádico. Were you armed with a handgun at that time also? Yes, I had a handgun. What happened when you I came back? actually had 2 handguns. Finalmente atrapado, después de atormentar a una comunidad por décadas, describe sus métodos y motivos en horribles detalles. The strangulation wasn't working on her, and I used a knife on her. Que permiten penetrar en la mente de un psicópata. If you read much about serial killers, they go through what they call the different phases. Y desvelar un enigma que intrigó a una ciudad por 30 años. Wichita, Kansas. Wichita, Kansas. Un tiempo apodada Ciudad Vaquera, cuando fue pasaje de ganado traído de Texas. Pero ahora es famosa por ser la ciudad de la industria aeronáutica. Es un lugar pacífico en el corazón del llamado cinturón bíblico que suele soportar tornados. Pero en 1974 habría de lidiar con otra clase de tormenta. Para los habitantes de Wichita, eso fue totalmente sorprendente, muy espeluznante, porque asesinatos como esos se esperan en Nueva York, en la costa oeste o en Europa, pero no ocurren en ciudades como esta. En esa época, Richard Lamanion era capitán en el departamento de policía de Wichita. Era un vecindario bien establecido y pacífico, con una tasa de crímenes muy baja. Desde luego, jamás habrías pensado ni por un instante que aquí se habrían producido asesinatos como estos. Esa es la casa del hecho. Está en Murdoch y Edgemore. Este es exactamente el lugar. Entró por atrás, cortó la línea telefónica y forzó una puerta. Dentro de la casa, los detectives se encontraron con una escena que nunca olvidarían. Había una madre, un padre y 2 niños que fueron asesinados en una especie de sacrificio ritual. La familia Otero se había mudado recientemente a un pacífico sector cercano a la ciudad. Un intruso había estrangulado al padre, Joe, y a su esposa, Julie, para después asesinar al hijo. Hallaron evidencia de que había puesto a Joey, de 9 años, una bolsa de plástico en la cabeza para sofocarlo lentamente y se sentó en un sillón a observarlo. Cuando comprobó que ya tanto los padres como el niño estaban muertos, llevó a Josephine, la hija de 11 años, al sótano y entonces ahí la ahorcó. El asesinato de la familia Otero sería el primero de una serie de crímenes que se extendería por décadas y no tendrían una clara explicación hasta que por fin el culpable confesara, 30 años después. Is this something you were doing for your personal pleasure? Sexual fantasy, sir.
Dennis Rader nació en 1945 en Pittsburgh, Kansas, pero vivió casi toda su infancia en la ciudad de Wichita. Él era el mayor de 4 hermanos y tuvo durante su niñez una vida bastante normal. Roger Farthing estudió en la misma escuela básica que Dennis Rader y crecieron juntos. En su pequeña comunidad, en los suburbios de Wichita, Rader tuvo una infancia aparentemente tranquila. Su madre trabajaba en una tienda de abarrotes. Su padre trabajaba en ferrocarriles desde hacía años. Era una familia muy agradable. Dennis era retraído, muy callado. Vivíamos cerca del río. Pasábamos juntos mucho tiempo allí, pescando, cazando y explorando lugares. Y aparte de eso, él hacía bastante deporte, atletismo y cosas de ese tipo. En verdad, nunca sobresalió en algo. No se destacó en nada en particular, pero siempre tomaba parte, siempre estaba presente en todas las actividades. Aunque Rader parecía llevarse bien con sus amigos, siempre fue un poco esquivo. Paralelamente, sentimientos oscuros y alarmantes se generaban en su mente juvenil. De su adolescencia, una de las cosas que decía recordar muy nítidamente era cuando su abuela mataba a algunas gallinas. Ha ido con esa clase de acciones. Íbamos con frecuencia a entretenernos al río y sus alrededores. A veces nos dedicábamos a pescar o a jugar. Un par de mis compañeros de clase, que se juntaban con él más que yo fuera de la escuela, me contaron a mí que vieron que a Rader le gustaba, desde que era muy pequeño, buscar y atrapar tortugas, entre otras cosas. Y él no solo les daba golpes, como lo hacíamos nosotros a las que eran tortugas mordedoras o algo parecido, sino que dicen que las ahorcaba. La verdad es que no vi eso. Solo lo supe después que estaba inculpado. Más adelante, revelaría que disfrutaba de torturar animales y que un fetiche suyo era la ropa interior femenina. Ninguna de esas conductas fue evidente en su momento, pero esas dos obsesiones eran claramente características de un asesino en serie, como lo fue Dennis Rader. Un hecho muy particular sería una pieza clave para entender la desviación sexual de Rader. Cuando tenía 11 o 12 años de edad, una maestra lo humilló en la sala de clases. Eso lo enfureció mucho y fue a la casa de ella después, en la noche, para espiarla por una ventana. Llevaba una cuerda con él que se ató a la cintura y mantuvo apretada. Mientras la miraba por la ventana, tuvo un orgasmo. Así se produjo en él la asociación estrecha de una cuerda con actos de placer sexual y voyerismo y la sensación de estar dominando a otra persona. Son cosas que se fusionaron con su desarrollo a la adultez. En su temprana adolescencia, incorpora eso a las fantasías sexuales de su vida adulta. El joven Dennis Rader, que creció en una pequeña y pacífica comunidad y cuya infancia parecía desarrollarse en un ambiente normal, experimentaba ahora serias dificultades. Pero nadie pudo prever el resultado devastador de esas fantasías. Dennis Lynn Rader creció en los suburbios de Wichita, Kansas, el mayor de 4 hijos. Aunque parecía tener una sólida vida familiar, en la mitad de su adolescencia experimentó cambios que lo distanciaron de los otros niños. Cuando cursaba el 8º o 9º grado, tenía sueños sexuales y sentimientos sexuales que sabía que otros de su edad no tenían. Él dijo, fue cuando vislumbré mi futuro. Sabía cómo iba a ser. Después de la universidad, Dennis Rader pasó 4 años en la Fuerza Aérea de Estados Unidos como mecánico. Luego regresó a Kansas y se estableció en Park City, Wichita Norte. En mayo de 1971, Rader contrajo matrimonio con una joven del lugar. Pero pese a su imagen hogareña, aún vivía con sus demonios internos.
Raider se hacía notar como un colaborador de la comunidad, pero nadie percibió sus intenciones, que mantenía muy reservadas ante los demás, incluida su esposa. Disimulaba muy bien. Raider leía revistas de crímenes que muestran con frecuencia escenas de tortura y juegos con cuerdas, y graficaba sus torcidas fantasías en papel. Dibujos de Raider. Mediante decenas de dibujos. Lo cierto es que mucha gente lee esas revistas de crímenes, pero no imitan lo que en ellas se exhibe. Para el asesino en serie, representan algo factible, realizable, algo que puede hacer. Él llamó a eso factor X, con lo cual se refería a un patrón de excitación sexual desviado, donde el estímulo no está en atar, sino que en degradar sexualmente a la víctima de cierta manera sádica. Tenía la inteligencia suficiente para leer sobre hechos criminales y entender por qué se consumaban. Luego se hizo muy experto en evitar detenciones y supo por qué otros criminales sexuales terminaban siendo atrapados. Los pensamientos, planes y fantasías de Dennis Raider llegaron finalmente a concretarse cuando el 15 de enero de 1974 asesinó bestialmente a los Otero. Habrían de pasar 30 años antes que la policía y los habitantes de Wichita se enteraran de lo que realmente ocurrió allí. Y lo supieron de boca del mismo Dennis Raider en esta singular y terrible filmación en la corte. Los asesinatos de los Otero sin duda fueron precipitados por la atracción que le provocaba la esposa y la hija pequeña. Creo que la motivación fue de tipo sexual y para tener contacto con ellas. Eso fue lo que lo llevó a la casa de los Otero. Well, I confronted the family, pulled a pistol, confronted Mr. Otero. There I realized that, I didn't have a mask on or anything. They already could ID me. Made a decision to go ahead and put him down, I guess, or strangle him. First of all, Mr. Otero, a bag put over his head and strangled. After that, I did Mrs. Otero. Then I strangled Josephine while she was down. And then I went over to Junior and put the bag on his head. And then when I went back, Josephine had woke back up. What did you do then? And I took her to the basement and eventually hung her. Did you do anything else at that time? Yes, I had some sexual fantasies. Después de saciar sus bajos instintos con la familia Otero, Raider se apresuró a ir a casa porque su confiada esposa volvería pronto del trabajo y quería recibirla. ¿Qué pasaba con su esposa? Por ejemplo, ¿cómo es posible que no lo supiera? Una vez respondió que en los 70 o en los 80, cuando se había publicado uno de sus mensajes en el periódico, estaba sentado a la mesa leyéndolo durante el desayuno. Su esposa llegó y miró por sobre su hombro y le indicó una foto diciéndole, «Fíjate, ese escribe mal esa palabra, igual que tú». Y Dennis explicó, «Pensé que tendría que matarla». Pero ella no dijo nada más y lo dejé pasar. Con la ciudad aún conmovida por la horrible masacre de la familia Otero, Dennis Raider observaba en busca de otra víctima. Espió a Kathy Bright, de 21 años, y hurtó su correo en el exterior de su casa en East Street, en Wichita. Kathy estudiaba en la Universidad Estatal de Wichita, y esa vez fue a casa durante el día con su hermano, también estudiante. Y sin que pudieran saberlo, BTK estaba adentro esperando a la joven. Raider no previó que Kathy llegaría con su hermano Kevin. I think I had him tie her up first, and then I tied him up or vice versa. El hermano logró desatarse. Se puso de pie y empezó a gritar por auxilio. BTK fue y le disparó en la cabeza. I could see the blood, and as far as I'm concerned, I thought he was down, and then went and started to strangle Catherine. And then we started fighting because the bonds weren't very good, and so back and forth we fought. BTK apuñaló entonces varias veces a Kathy, hasta matarla.
El hermano recuperó el sentido y, aunque desorientado y sin recordar todo lo ocurrido, corrió hacia la puerta y gritó por auxilio. Oh, I tell you what I thought. I thought the police were coming at that time. I heard the door open. I thought, no, that's it. And I stepped out there, and I could see him running down the street, so I quickly cleaned up everything that I could and left. Aunque había planeado el crimen con anticipación, Rader no llevó sus elementos de costumbre. If I had brought my stuff and used my stuff, Kevin would probably be dead today. I'm not bragging on that, it's just a matter of fact. Al considerar sus primeros crímenes, tuvo suerte, porque hubo errores que podrían haberlo delatado la primera y la segunda vez, sin duda. Realmente pensó que lo atraparían. Resentía haber dejado un testigo. Había sido muy torpe y le penaba haber dejado algunos rastros. Lo ponía nervioso que pudieran arrestarlo. Sabía bien que su error había sido muy serio. Logramos hablar con el hermano varias veces. Por supuesto, debido a la herida traumática causada a su cerebro, no pudo dar mayores detalles de lo ocurrido, salvo que el asesino era un hombre caucásico y de una edad que suponíamos. Eso fue todo lo que pudimos conseguir de él. No mucho después del asesinato de Kathy Bright, la prensa informó que un grupo de 3 hombres estaba implicado en la muerte de los Otero. Rader se entera que alguien más está obteniendo crédito por sus crímenes y no puede soportarlo. Eso produjo la primera comunicación de BTK y la forma en que nos llegó fue por carta. Le dice a la policía que el asunto no había terminado, que él seguiría adelante. Si no me pueden atrapar, morirá más gente perteneciente a esta comunidad. Pasarían 3 años antes que volviera a atacar. El siguiente crimen es en 1977 y yo era entonces jefe de policía. Shirley era madre soltera y sus niños vivían con ella. The kids were really banging on the door, hollering, screaming. She got sick, threw up, got her a glass of water, comforted her a little bit, and then went ahead and tied her up, and then put a bag over her head and strangled her. Debido al largo tiempo transcurrido desde los últimos crímenes, los investigadores no relacionaron enseguida el asesinato de Shirley Bayan con los de la familia Otero y Kathy Bright. Los asesinatos se distancian debido al nacimiento de su hijo y tiempo después de su hija. Se las arregló para dividir su existencia. Al lograr disponer de 2 mundos, él pudo ser un buen padre y también un asesino. 9 meses después, en diciembre de 1977, BTK atacó de nuevo en lo que él habría de llamar el golpe perfecto. Nancy era una mujer soltera, una hermosa joven que vivía sola. I went around the back of the house, cut the phone lines, broke in, and waited for her to come home. Ella entró a su casa, obviamente sin la menor sospecha, y él pudo dominarla. Told her there I was had a problem, sexual problems, that I would have to tie her up and have sex with her. She was a little upset. We talked for a while. I handcuffed her, had her lay on the bed, and then I tied her feet, and then I got on top of her, and then I reached over, took the belt, and then strangled her with the belt at that time. Lo cierto es que fue apretando con el cinturón hasta casi matarla, y mientras hacía eso, se masturbó sobre su negligé. Lo que excita a sujetos como Rader es prolongar la agonía de cada una de sus víctimas, porque ese es el factor que estimula a ciertos individuos. La definición de sadismo es en esencia infligir dolor a una persona, y la generación de dolor es la forma en que el sádico se asegura que está en total control. Por tanto, lo que hacía Rader, al igual que muchos otros asesinos sexuales en serie, era matar con una ligadura, y teniendo a la persona al borde de la muerte, afloja la ligadura, permite alguna recuperación y aplica más presión todavía. De este modo, al prolongar el sufrimiento, prolongan su experiencia asesina de excitación sexual.
De hecho, Rader estaba complacido y orgulloso por lo que había conseguido, y procedió a hacer algo extraordinario para obtener el reconocimiento de la prensa y de la policía. Él mismo, al día siguiente, se preocupa de informar del asesinato a la policía. Llamó por un teléfono público para informar que hallaríamos un homicidio y nos dio la dirección. You will find a homicide at 43 South Pershing, Nancy Park. Los agentes concurrieron, los investigadores pesquisaron. Así quedó en claro para todos nosotros que BTK había regresado y teníamos un asesino en serie. El 10 de febrero de 1978, 2 meses después del asesinato de Nancy Fox, la estación de televisión local KAKE recibió una carta macabra. Era de BTK, que reclamaba su autoría por los asesinatos de los Otero, Shirley Bayan, Nancy Fox y otra víctima anónima. Exigía atención de los medios e incluía un poema titulado «Oh, muerte a Nancy», con un dibujo de Nancy Fox muerta en su cama. Poco después de eso, debí anunciar que estábamos trabajando con el FBI, con otras agencias locales y con la Agencia de Investigaciones de Kansas, sabiendo que buscábamos a un asesino en serie. Fue entonces cuando las ventas de cerrajería y de armas aumentaron, ya que nunca habíamos tenido un caso como ese. Eso nunca había ocurrido en Wichita, Kansas. Rader tenía ahora la atención que tanto anhelaba. Rader quería estatus. Rader quería destacarse como alguien tan inteligente como otros residentes en su comunidad. La forma en que buscaba demostrarlo no era solo en una escena de un crimen donde manifestaba dominio sobre sus víctimas. Quería demostrar superioridad, inteligencia y poder, desafiando a una policía que resultaba incapaz de arrestarlo. Desde el punto de vista policial, la frustración era profunda. La pregunta era ¿cuándo terminará? No era que estuviera actuando cada 1 o 2 meses. Hacía pausas de 1 año, de 2 años y hasta 3 años. No teníamos nada más que hacer fuera de lo que ya hacíamos, salvo, por desgracia, esperar la siguiente víctima. Y eso era penoso. La policía estaba confundida y las cartas desafiantes de BTK seguían llegando. Una espada pendía sobre la gente de Wichita. ¿Mataría otra vez el asesino? ¿Y quién sería la nueva víctima? Wichita, Kansas. En 1977 y por casi 4 años, Wichita, Kansas, seguía estando atemorizada por un asesino en serie. La policía seguía sin pistas y el asesino Dennis Rader, que firmaba BTK, sigla en inglés de atar, torturar y matar, esperaría casi 7 años más para asesinar otra vez. ¿Pero qué hacía que Rader distanciara tanto su actividad como asesino en serie? Después de haber dado muerte a 7 personas, Rader se dedicó a estudiar jurisprudencia criminal. Y no tenía nada que ver con ser buena persona y ciudadano respetuoso de la ley. Pretendía refinar su capacidad criminal. El estudio de sus víctimas potenciales y sus planes minuciosos y sádicos se reflejaron en las cartas de BTK. I had many, what I call them projects. They were different people in the town that I followed, watched. It was basically a selection process. Sus proyectos incluían el acecho y la decisión de cómo matar a esa persona. La mejor manera de sorprenderla. Tenía que asegurarse de no dejar rastros. Debía prevenir que toda contingencia estuviese cubierta. Analizaba todos esos factores detalladamente y con una gran agudeza mental propia de su naturaleza obsesiva. Tenía que estar todo muy bien planeado. Llevaba sus utensilios con él. Era un bolso negro muy corriente. Contenía la cuerda para ataduras, las bolsas plásticas para cubrir las cabezas, también cinta adhesiva. Portaba su pistola y unos cuchillos. Todo lo que podría necesitar lo llevaba. I called my hit kit. Aun cuando BTK era extremadamente minucioso, la selección de sus víctimas era completamente indiscriminada. If you read much about serial killers, they go through what they call the different phases.
That's one of the phases they go through as a trolling stage. Basically, you're looking for a victim at that time. And you could be trolling for months or years. But once you lock in on a certain person, then you become stalking. That's the victim. Conducía su auto por una calle, veía a una mujer caminando o sentada en su terraza o que salía de su casa. Él la miraba y decía, tú sigues. Dennis Rader no recorrió mucho para hallar su próxima víctima. Ella vivía a algunos metros de su casa. The search began first thing this morning on the eastern edge of Sedgwick County for a woman who's been missing 7 days. 53-year-old Maureen Hedge was last seen a week ago by a friend who'd taken her to dinner. She was home by 1 a.m. Saturday. Later that day, her door was found ajar, her phone lines cut, and Maureen Hedge was missing. Rader tenía una coartada para la noche en que Maureen Hedge fue asesinada. Fue con su hijo a un campamento de scouts. Se levantó sigiloso a la 1 de la madrugada, condujo, mató a la mujer y luego regresó al campamento de scouts como si nada pasara. Eventually moved her to the trunk of the car, took the car over to Christ Lutheran Church, and she was already dead, so I took pictures of her in different forms of bondage. Ella era diácono de la iglesia. Allí la hizo posar. Fue algo despreciable, porque en las fotos aparecen las ropas del coro en el área del sótano. Al verlas nosotros supimos que fueron hechas en la iglesia. Él quiso jugar con ella cuando ya estaba muerta. Y eso es muy perverso. 9 días después del asesinato, hallaron el cadáver de Maureen Hedge. There was a dead dog there, and then right beside Ray's little father was a foot. The body was nude and police say badly decomposed. A pair of knotted pantyhose were found lying in the ditch beside it. No fue la primera vez en que Rader usó su actividad como Boy Scout como coartada para ocultar una de sus fechorías. Era un líder de los Boy Scouts, lo que le daba mucho tiempo libre para estar fuera de la casa, de modo que en un par de ocasiones dejó el campamento donde estaba con algún grupo. Había profundizado mucho en autoerotismo y lo cultivaba elaboradamente. Cavaba una tumba, se ponía una máscara y luego se vestía con ropa de mujer. Se ponía ropa interior, ataba una cuerda para disparar la cámara. Se trataba de una Polaroid y así hacía fotos de sus caracterizaciones. Relataba cualquier detalle de un crimen de la manera más normal, como si dijera, bueno, todo el mundo lo hace. Yo me preocupé de esto y esto otro. Ay, en cuanto a esta foto, es de cuando quise cavar una tumba. Y me envolví ahí con polivinilo y cinta adhesiva. Me puse unas panties y una máscara. Y uno pensaba, no todos hacen eso. Era algo extraño. Le decía entonces, tú no estás bien. Hubo ocasiones en que puso en práctica alguna fantasía erótica, en la que la situación se le complicó y pensó que los Boy Scouts se podrían enterar. Eso habría sido humillante tal vez, pero era parte de tener doble personalidad. Después del asesinato de Maureen Hedge, ocurrirían 2 muertes más. Vicky Weigerly sería una de esas víctimas en 1986. Para el caso Weigerly se organizó muy bien. Entró por la puerta trasera. Ella llegó con su bebé de unas compras. I drew a pistol at her and asked her if she'd go back to the bedroom with me. La torturó, la ató, la tendió en su cama. Su esposo, al llegar a casa en la tarde, la liberó y pensó que aún vivía. Obviamente no era así. Había actuado BTK. 4 años después, en 1991, Rader mataría de nuevo. Investigators say a 15-year-old boy discovered the body early this morning while he was walking his dog. Esta vez es Dolores Davis, de 62 años. I handcuffed her and then tied her up and then eventually strangled her. I had a plan on leaving and put her in a blanket and drug her to the car and put her in the trunk of the car. This gets complicated, we think now.
Investigators here on the scene are not giving any details as to what condition the body was found in, but at this time they are treating this case as a homicide. Después de eso, bueno, el caso desapareció de los medios. Wichita nuevamente estaba aterrada, en espera de que BTK atacara otra vez. Pero eso no pasó. Y varias autoridades de Kansas pensaron, bueno, quizá fue arrestado por otros crímenes, lo cual suele pasar en estos casos. Pero no le ocurrió eso. Rader seguía en la comunidad como el vecino de siempre. Lo cierto es que abundaban las teorías. Yo pensaba que, si no había muerto, él seguía entre nosotros. Imaginé que había envejecido y era un hombre jubilado. Lo que hacía era mantener trofeos y recordatorios de las diversas escenas de los crímenes que coleccionaba en una casa, en un árbol de su patio, junto a revistas de detectives y otros tipos de pornografía de su creación. Pienso que él se satisfacía mirando todo ese material en un alto grado. Dibujos, algunas fotos y objetos diversos que había robado a sus víctimas. Sabía perfectamente el origen de cada uno y eso lo estimulaba mucho. En ese tiempo los hijos de Rader crecían y él cambió de trabajo. Fue inspector de normas municipales, una función que le permitió ejercer un nivel de autoridad en su comunidad. Dennis era inspector de normas en Park City. Le correspondía imponer multas a personas que no acataban las reglas municipales. Hasta usaba una regla para medir el césped. Si estaba muy crecido, multaba al dueño del lugar. Multó a una mujer porque llevaba a su perro sin su correa, pero la mujer acudió al tribunal para apelar a la acusación y el abogado que la representaba se impresionó ante el desempeño que tuvo Rader. Rader pasaba horas de horas y días tratando de justificar las sanciones impuestas. Soy abogado penalista. Y en delitos mayores, como una violación, no he trabajado tanto como él con sus multas. Rader se preparó para el alegato en la audiencia sobre ese caso como si se tratara del juicio de un crimen capital. Esta es una fotografía que Dennis tomó al perro ante la reja, como prueba de que estaba en la calle sin correa. Un inspector común, en esa situación, sencillamente habría abierto la reja y habría dicho, vamos, entra perrito, entra. Y después preguntaría por qué motivo el animalito estaba suelto. ¿Pero hizo eso Dennis? No, quiso dispararle un sedante al perro. Creo que esa actitud nos ayuda a comprender a Rader. Era increíblemente controlador, de todo a su alrededor. No había ninguna manera que se dejara derrotar en un caso judicial tan menor. Podía imaginar a Dennis matando perros. Porque trató de matar a uno en nuestro patio, pero nunca pensé que era de esos hombres que matan personas. Al pasar los años, Wichita retornó lentamente a la vida normal y creció una nueva generación que ignoraba el horror del pasado. Luego, en el año 2004, 30 años después del brutal asesinato de la familia Otero, BTK, el criminal, regresó. Tonight, Wichitans are on edge. The serial killer who terrorized Wichita for years causes new fears. Y Wichita se sumió otra vez en los temores que ya había padecido en el pasado. Wichita, Kansas. BTK había torturado y asesinado salvajemente a 10 personas en la ciudad de Wichita, en el Medio Oeste, entre 1974 y 1991. Luego, por 13 años, se había esfumado. Pero aún habría otro giro en esta serie de terribles crímenes. El diario Wichita Eagle publicó un artículo para recordar que hacía 30 años había matado a los Otero. El hecho es que BTK lo leyó y pensó que necesitaba más publicidad, que aún no había terminado. Recuerdo que estaba aquí en mi oficina. Mi secretaria dijo, llama al jefe Williams si quiere hablar con usted. Atendí la llamada y él me dijo, Richard, no creerás esto. Y agregó, nos comunicamos con BTK. Le respondí, ¿me está tomando el pelo? No, me dijo, debes venir enseguida a verme. Tonight, Wichitans are on edge. The serial killer who terrorized Wichita for years causes new fears. Mi primera reacción fue pensar que había regresado. Quizás por sentir remordimiento. Un arrepentimiento que lo instó a volver. Pero no era eso, era arrogancia. Era maldad.
Después de décadas, BTK regresaba dispuesto a jugar al gato y al ratón con la policía y la prensa. Empezó a valerse de pequeños juegos para enviarnos a investigar diferentes sitios en la ciudad, donde ponía cajas de cereal, representaciones de crímenes con muñecas torturadas, con algunas piezas de joyería de las víctimas. Las escondía en algunos sectores de la ciudad, llamaba a los medios y enviaba unas notas dando pistas para que esos elementos fueran encontrados. Teníamos confianza en que, si continuaba, finalmente lo atraparíamos. Todas sus jugarretas parecían revelar que deseaba que lo atraparan. Creo que todos en el departamento esperaban tener la bala mágica que lo atraparía por fin. Estaba haciendo cosas francamente tontas y los investigadores se acercaban cada vez más a él. BTK iba a cometer su último y mayor error. No estando familiarizado con la tecnología informática, dio una gran oportunidad a la policía. Era el momento que estaban esperando. Dirigió una nota que decía: si les envío un disco, ¿podrían identificarme? Sean honrados conmigo, quiero saberlo. La policía le respondió enseguida, a través de un periódico local: puedes hacerlo, Rex. Era lo que quería oír. Y entonces les envió un disco. Randy Stone fue el analista de la unidad computacional de criminología encargado de extraer información del disco enviado por BTK. Lo revisé y contenía un archivo. Pudimos identificar el software registrado por la Iglesia de Cristo Luterano y la última persona que había guardado el documento figuraba en el registro de una cuenta múltiple a nombre de Dennis. El hombre era Dennis Rader, presidente de la congregación de la Iglesia de Cristo Luterano en Wichita Norte, conocido como BTK. Cuando se supo, ¡qué gran alivio! Y de ahí en adelante, la investigación comenzó a avanzar rápidamente. El 25 de febrero del año 2005 lo arrestaron. Una vez que Rader confesó, no guardó nada. Habló durante 33 horas los 2 días siguientes. Era oportuno que la policía de Wichita diera a conocer a la opinión pública la identidad del monstruo que los había atormentado por más de 30 años. Yo dije, cuando hagan el anuncio de la identidad, avísenme quién es. Estaba revisando el motor del auto de mi hijo y salieron a decirme, el sujeto se llama Dennis Rader. No lo podía creer. En las reuniones de la clase siempre nos tomaban unas fotografías. Estábamos en la 40ª reunión de exalumnos poco antes de que lo arrestaran. Mi esposa y yo nos sentamos en la mesa justo frente a él y su esposa y conversamos durante la noche. Fue una velada agradable. Cuesta creer que uno se equivoque sobre alguien por tanto tiempo. He perdido la cuenta de cuántos asesinos he defendido durante los años. Él ni siquiera está entre los 10 sujetos que consideraría peligrosos. Si ahora nos conociéramos y habláramos. He estado en juicio con otras personas que exudaban, ¿sabes? Innegable maldad y amenaza. El típico sujeto con el que no quisieras estar solo en un cuarto. Pero no Dennis, es decir, él no me dio esa impresión. Creo que por eso pudo durar tanto tiempo, porque cuando no estaba cometiendo sus actos, tenía una presencia digna, un aura de normalidad, y nadie podía sospechar que fuera un asesino. Era muy difícil oírlo contar las cosas que había hecho en algunos casos, sobre todo ante los hijos de una de sus víctimas. Say you put a bag over her head and strangled her. What did you strangle her with? I think on that I had tied her legs to the bedpost and worked up with the rope all the way up, and then what I had left over I looped over her neck. Es algo que tratas de borrar de tu mente, y fue lo que tuve que hacer. En su retorcida, inmoral visión del mundo, comportándose de la forma en que lo hizo, habiendo matado a esa gente, para él era motivo de orgullo, no de vergüenza.
Por eso su afán de ayudar a la policía y hablar resueltamente de todo ello ante el juez y toda la comunidad no lo hizo por estar avergonzado, sino por su orgullo. Dado que Dennis Rader se declaró culpable, no hubo juicio, sino una audiencia procesal dispuesta para asegurar la exposición de evidencias y para que parientes de las víctimas manifestaran sus sentimientos. No action or sentence bestowed upon Dennis Rader will begin to compare with the reckoning he will endure when his time for judgment comes before the Lord. Right now, he's not any remorse, no compassion, he had no mercy, and I think that's what he ought to receive. As far as I'm concerned, Dennis Rader does not deserve to live. I want him to suffer as much as he made his victims suffer. If I had your devil nature, I would delight in the fact that your congregation has turned its back on you, that your friends have deserted you, that your wife has divorced you, that your own children have disowned you, and then I would remind you that you will never have any warm, loving human contact again for the remainder of your twisted existence. ¿Acaso Dennis Rader nació para matar? No creo que existiera una mala semilla que brotó y luego forzó sus manos. Realmente pienso que fue una serie de condicionamientos orgásmicos, como los llamamos, que pudieron tomar otro camino. Nada tuvo que ver con su crianza. Nada tuvo que ver con el lugar donde creció. Él jamás fue un niño golpeado ni abusado. Dado el hecho de que no fue cuestión de crianza, creo, la conclusión es que eso estaba en él. No puedes matar a 10 personas estando en tu sano juicio. Tiene que haber algo muy dañado en tu cerebro para matar fríamente gente, sobre todo niños, y hacer lo que él hizo. Y con total tranquilidad seguir viviendo tu vida como si nada malo hubiera pasado. El asesinato sexual en serie es un problema biopsicosocial con un fuerte énfasis en neurobiología. Si preguntas a un heterosexual, ¿recuerdas algún evento crítico en tu vida que te hizo heterosexual? Te dirá, no, es como soy nada más. Si preguntas a alguien que es homosexual, es la misma cosa. ¿Ocurrió algo en tu vida que te hizo homosexual? La mayoría dirá, no, soy así desde siempre. Y eso vale para estos patrones de excitación desviada. Es así como Rader nació, pero eso no significa que debía matar a alguien porque pudo controlarse. Dennis Rader killed my wife in 1986. The courts, the news media, the general public knows the vicious, cruel individual he is. All we can do, there's no punishment that you can exact upon him that will satisfy our needs. Yo pienso que hubo dos personas en ese cuerpo. Uno era un esposo y padre, un líder de los Boy Scouts, y actuaba como tal. Y el otro era una bestia infernal. No era el Dennis que todos conocíamos. Era totalmente distinto. Shirley Vian was my mother. You know, I'd just like for him to suffer for the rest of his life. ¿Fue maltratado cuando pequeño? ¿Cuál fue la causa de todo lo que hizo? Lo hizo porque era perverso. El 18 de agosto de 2005, Dennis Rader fue condenado a 10 cadenas perpetuas consecutivas.